Enriqueciendo los martes de la hora del campo, la presencia del ingeniero Javier Penaventurielo. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Polilla, audiencia, mesa? Antes de comenzar la columna de hoy, tomando como pie el error que recién se cometió, ¿no? Cuando tú estabas haciendo la nota de los terneros, que antes salió la nota del aceite de oliva, un pequeño comentario que lo vamos a desarrollar más adelante. El tema del aceite de oliva español, con los problemas de Trump y demás, y los aranceles que le puso, hay un hecho interesantísimo para ver lo que es a veces el poder de la gente que ama sus cosas. Trump le puso el 25% de aranceles al aceite de oliva español, pero en un pequeño pueblito español, el grupo de productores se subió un avión y se fue a pelear a la Cámara de Comercio de Estados Unidos el tema de los aranceles, y justo coincidió que un hijo de ese pueblo es el abogado de la Organización Internacional del Comercio y que además tiene los olivos. Tal fue la pelea que la Suprema Corte de Justicia americana falló para ese pueblito español que no se le pueden aplicar aranceles al aceite de oliva, y esto le costó el cargo al subsecretario de Agricultura de la Unión Europea, debido a que la Unión Europea fue por todos los caminos formales, toda la burocracia política y demás, y un grupo de pequeños productores, muchos de ellos que tenían solamente sexto de escuela, primer año de liceo, hablaron con el hijo del pueblo, que era productor de olivas, y presentaron esta causa que la ganaron en Estados Unidos. Es un tema interesantísimo, y hoy cuando justamente se produjo este error de edición, nos recordamos de este dato que a veces, además, si los que le interesan entran en internet, que se llama la pelea entre David y Goliat por el aceite de oliva español, que está muy interesante este dato, como un pequeño grupo de pequeñísimos productores le logró ganar a Trump, ¿no? Que es muy interesante, y ir por fuera de los mecanismos normales de burocracia, Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. La columna de hoy nos queríamos referir, Polilla, a un hecho que está tomando cada vez más trascendencia, y que los otros días viste miles de Twitter circulando por las redes, pero la semana pasada, desde hace 2 semanas, está circulando un Twitter agradeciendo a la labor policial que hubo en toda una serie de desarticular una red de robo de ganado en el sur del Uruguay. O sea, generalmente Ruta 8, el eje de Ruta 8, Ruta 6, Ruta 7, que abarcaba el sur de La Valleja, Florida y Canelones. Si bien ese Twitter ha circulado por todos lados, las radios locales de esos departamentos hicieron también hincapié en que uno de los productores afectados era un ingeniero en sistemas que logró demostrar que por la red oscura de Internet se estaba comercializando el ganado. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es la red oscura de Internet? ¿No? Que ahí viene un poco el tema, y es lo que queremos entrar en nuestra columna. ¿Y cómo es el tema de la venta de los productos agropecuarios robados en la red oscura en el Mercosur, que es lo que se está manejando en estos momentos? Para que uno visualice lo que es la Internet, en el momento uno tiene que pensar en un iceberg, ¿no? Uno tiene una parte que la ve, o sea, que es lo que nosotros vemos del iceberg, y sabemos que el resto del iceberg está totalmente enterrado bajo el agua. Entonces hay una red de Internet que se llama, en inglés, Surface Web o red superficial, que es la que nosotros conocemos, la que vemos, la que estamos escuchando de repente en la radio en este momento por internet, este programa. O sea, toda esa red que nosotros conocemos y nos movemos, parte de lo que conocemos y movemos y nos movemos tradicionalmente, esa es la red común, la red de internet, que se llama red de superficie. Después tenemos el cuerpo del iceberg, que está todo enterrado. O sea, la red superficial es el 6% de toda la internet que se está moviendo. Imagínate lo que está todo bajo el agua. Bajo el agua está lo que se le llama la internet profunda, la deep web, que es en esa internet profunda también nosotros operamos. Todos operamos cuando hacemos una transacción bancaria por el celular, cuando nos movemos con algunos datos encriptados y demás. Ahí es que nos estamos moviendo. Toda esa web que nosotros utilizamos diariamente, que no nos damos cuenta, pero que tiene determinados sistemas de protección y demás. Eso es la Deep Web, que es más del 90% de lo que está oculto, que no vemos. Pero dentro de esa red profunda está lo que se le llama la red oscura, o la Dark Web, que es una web que en la mayoría de los países democráticos es una red que se utiliza para el delito.
No así en muchas dictaduras donde la red oscura se utiliza por los disidentes de la dictadura para transmitir información y demás. Tú en la red oscura en estos momentos, que es una red muy complicada, los que quieran profundizar en este tema, en YouTube hay un video de Santo y Señas, que lo hizo el año pasado el programa Nacho Álvarez, que justamente hay ingenieros en sistemas de seguridad y también la policía, que hace una presentación de todo este tema de lo que es la Dark Web. En la Dark Web se comercializa lo que sea, órganos, mujeres, niños, droga, armas, armamento, o sea, todo lo que está prohibido se comercializa en la Dark Web. Un lugar que uno no entra con los buscadores comunes, o sea, con el Google Chrome o con el Mozilla no entra, sino que tiene sus propios buscadores. Todos recomiendan no entrar porque tiene tantas trampas que le ponen generalmente para que no se entre, ¿no? Directamente, se le pone a la gente común, se le pone muchas trampas, entonces uno puede terminar con problemas. Además, se recomienda tener una sola computadora para entrar a este tipo de web, etcétera, etcétera. Y por supuesto, hay un trabajo muy fuerte de la policía, de inteligencia en esto, entrando en todas estas web y demás. Hay que hacer la aclaración que cuando uno habla de armamento, uno en la red superficial, o sea, uno entra hoy a eBay, que entramos cualquiera de nuestro celular, y vamos a encontrar que hay a la venta carros transporte de tropas, como los que están en el puerto seco de Río Branco en este momento, estacionados de las Fuerzas Armadas Uruguayas, hay a la venta, y tú lo compras con boleta, lo traes al Uruguay, lo empadronás y salís, y se acabaron los problemas de los caminos rurales, como decía el doctor Escremini el otro martes, ¿no? Y también puedes comprar tanques, con boleta, pero ese tipo de armamento que vende eBay es para civiles registrados, que tú tenés un registro, una importación, etcétera, etcétera. Lo que estamos hablando en la red oscura es que tú compras todo en forma ilegal, cualquier tipo de armamento. ¿Cuáles son, en general, las policías del Mercosur, este tipo de redes, cuando hacen las investigaciones, ya terminan diciendo que son informaciones confidenciales y demás, nunca se refieren a que sacaron la información dentro de la red oscura. En Brasil y en Argentina hace muchos años operan los robos, fundamentalmente de cargas de soja, de maíz, de trigo, directamente por este mecanismo. En Uruguay se conocen 3 casos privados de este tipo, ¿no? El primero, que fue de paradigmático, y creo que cualquier camionero que me está escuchando se recuerda de él, fue hace 5 años, cuando apareció la primera vez, que fue en Canelones, un bodeguero que había comprado un camión de última generación con zorra, lo cargó con 1.600 amajonas de vino, le puso un sistema argentino que recién llegado de seguimiento y que era inviolable y que no pasaba nada. Resulta que el camión se lo robaron. Presionaron y la empresa argentina dijo: esto por las características se está utilizando la red oscura, y todo el mundo, yo cuando escuché la primera vez hace 5 años la red oscura dije: ¿qué es esto? Y bueno, el camión había sido varios de los camiones que se habían robado con mercadería de vino, o sea, generalmente el bodeguero deja el camión cargado de noche para salir a las 4 de la mañana para Melo, Río Branco, Salto, Paysandú, Rivera, entonces se lo roban ahí en la madrugada. Todos eran comercializados dentro de la red oscura. El segundo fue uno de los camiones de soja famosos, que nunca apareció, que se suspendió después toda la investigación por aquello del silo famoso del centro del Uruguay. Tú te acordás que tú te basaste mucho en toda esa información. Y el tercero justamente aparece ahora con esta información de la prensa del sur del Uruguay, de que uno de los productores damnificados en los robos, que se ingenió en sistemas, logró entrar y hay comercialización de ganado dentro de la red oscura, de comercialización de ganado robado. O sea, ya no estamos hablando de una persona que roba para comer, sino que ya el tema es mucho más profundo. Vuelvo a repetir, hay muchos más que la policía ha descubierto y demás, no solamente en Uruguay, esto ocurre muchísimo en Brasil, ocurre muchísimo en Argentina, y es una nueva forma de delito que está en la web, que también no solamente alcanzó a las áreas comunes, digo, de la actividad común, sino que ya se está introduciendo en el sector agropecuario, tanto de los productos procesados, como puede ser el vino, o puede ser una soja, sino un maíz, que es lo más tradicional que hay en Argentina y Brasil, de los robos por ese lado, sino también en este tema ganadero, como se descubrió. Era un poco la columna del día de hoy, Polilla, mostrando un poco qué es la web oscura y qué está pasando en este momento con la web oscura en el Mercosur. La verdad es que había visto eso de la web oscura nomás en los episodios de televisión de la CCI, no me imaginaba que estuvieran vigentes por acá.
Pero en fin, uno anda lejos de la piñata, evidentemente. Gracias, ingeniero. Muchas gracias a ti.